sido este hombre, el jubilado de Quilmes que se enfrentó con delincuentes. Su rostro seguramente lo recordarán, recordarán también estas escenas tremendas que lo tuvieron como un triste protagonista a Jorge Ríos. Están solicitando el sobreseimiento. Sí, así es. Mirá, el fiscal que entiende la causa de Jorge Ríos no va a pedir la prisión del jubilado que recuerdan, ¿no? Está desde hace un tiempo involucrado en una causa en donde termina matando a un delincuente que se había metido dentro de su casa a robar y que según la última pericia, Jorge no... porque la acusación era que lo había rematado en el piso. Según la última pericia, Jorge no le dispara al ladrón cuando éste estaba en el piso, por eso es que... O sea, acá lo que se da, Carlos, es una pericia que termina beneficiando a este hombre, que en definitiva lo que hizo fue defenderse, ¿sí? Hay que ver ahí si hay algún exceso de legítima defensa, hay que ver cómo queda calificado el delito, pero estamos hablando de un hecho que en su momento generó una gran conmoción. Una gran conmoción porque quedó filmado, se ve aquí en el momento en que el delincuente cae al piso, Jorge venía detrás, pero otra vez, la pericia indica que no dispara mientras el sujeto estaba en el piso y que termina falleciendo por las heridas que Jorge le provoca cuando estaba dentro de su casa. Y este es el último momento que estamos contando. Ahí tenés el documento, ¿no? Documento del expediente donde el requerimiento que se dicte el sobreseimiento a favor de Jorge Adolfo Ríos, ¿sí? En el orden del delito de homicidio calificado por el uso de armas. Claro, estamos hablando de un delito que lo podía confinar a la cárcel en una reclusión perpetua, porque es un delito muy grave. Y ahí está el doctor Soto en línea escuchándonos para que nos pueda contar un poco los detalles. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Facundo Pastor lo saluda. ¿Cómo anda Fernando? Hola, ¿Todo bien? Sí, un gusto hablar con vos nuevamente. Mirá, este es un caso muy especial. Nosotros le dijimos al fiscal que esta no es la primera pericia, esta es la cuarta pericia que le dicen al fiscal con distintas oficinas periciales de distintos lugares, incluso la última es la policía de la ciudad, el hecho es en Quilmes y la justicia la de Quilmes, donde le dicen, mire, lo que usted sostiene como existencia de los hechos nosotros no lo vemos. No vemos disparos, no vemos movimientos del cuerpo, como ni siquiera que apuntara, ni movimientos de retroceso de arma, ni impactos sobre el cuerpo de quien habría recibido el disparo, no vemos fogonazo, ni cambio de luz, ni absolutamente nada. 4 veces se lo dijeron, igual estaba empecinado en que vaya a juicio oral. Anoche le pedimos el sobreseimiento. Esta causa la trabajamos con el doctor Marino Cid, que me convocó en la defensa, y el doctor Martín Sarube. Presenté el escrito de la noche, solicitando sobreseimiento, la verdad, sin ninguna esperanza, porque el fiscal estaba completamente empecinado en seguir. Y hoy a la mañana, recién me acabo de sorprender que el fiscal pidió sobreseimiento, cosa que es insólita, porque no hay ningún precedente de que en las vísperas del debate el propio fiscal pida el sobreseimiento del acusado. Yo marcaba, doctor Soto, recién, digo, estamos hablando de que acá en ningún momento se tuvo en cuenta la legítima defensa. Directamente la justicia le baja un homicidio calificado por el uso de arma de fuego, lo cual, como yo explicaba recién, estamos hablando de un delito que prevé reclusión perpetua. Claro, porque él ingresaron 3 veces a la noche en plena pandemia a la casa, le estaba durmiendo en su casa, en una de las veces no se dio cuenta y dejó la puerta del patio de su casa abierta. Sí. Entran por ahí 5, uno tenía un arma, luego se probó por la autopsia, que era el que murió, que había tomado cocaína y marihuana, él lo quiere apuñalar con una linga, que es como un destornillador con punta filosa, lucha, empieza a disparar, don Jorge, huye por los techos, cae, evidentemente se quiebra un tobillo, está filmado, lo pasaron muchas veces en la tele, y cae a la vuelta de la casa, sobre la calle Hacha, esto es Ayolas y Hacha. Él va hacia esa calle y el fiscal sostenía que los disparos lo había hecho en la calle, don Jorge, cuando encontraron vainas y disparos en su casa. Quiere decir, don Jorge se defiende adentro de su casa, dato no menor, para que yo insista con la idea de una legítima defensa dentro de la casa. Y el fiscal planteaba que los disparos habían sido fuera de su domicilio, con una acción obviamente de un Jorge persiguiéndolos, yéndolos a buscar, ¿no? Exacto, esa era la hipótesis fiscal. Entonces él dijo, bueno, presentamos muchas pericias, hace 3 años que estamos trabajando, pedimos sobreseimiento varias veces,
Y hubo 4 pericias fundamentales. Este es el punto. 4 que le dicen lo mismo en distintas oficinas, le dicen, mire, fíjense a ver dónde están los disparos en este video, es el video de los hechos. Claro. Y los lo ven y dicen, mire, no vemos disparos, pero atención, no vemos que apuntara con el arma. Ahí se nos congeló. Ahí está, ahí lo recuperamos, doctor. Decía que me hablaba de la pericia esa. Claro, las 4 pericias le dicen, mire, no vemos, el perito le dijo, el fiscal, perdón, le dijo, miren, este es el video de los hechos, díganme en qué momento están los disparos. Claro. 4 pericias le dijeron, mire, no vemos disparos, pero no solamente no vemos disparos, no vemos fogonazo de disparos, no vemos cambios de iluminación, no vemos que le apuntara siquiera con un arma, no vemos que haya en ningún momento el retroceso de un arma, es un hombre mayor, con debilidad en los músculos, había sido golpeado, le habían dado una paliza a los ladrones, tampoco vemos que el cuerpo del ladrón donde habría recibido el disparo se moviera con los disparos. Claro. En definitiva, no hay nada que compatibilice que haya disparado. Es más, los disparos que tenía, de acuerdo al ángulo donde estaba parado don Jorge y donde estaba caído el ladrón, no daban tampoco siquiera para el ingreso y la trayectoria. No hay nada que indique que haya disparado. Y con 3 pericias, esta era la 4ª, él sostenía el juicio por jurado. Por eso estábamos enojados con el fiscal. Estuvo muy mal el fiscal. Claro. Por suerte, a tiempo dijo no, desisto de la acusación. Nosotros realmente íbamos a insistir con un pedido de enjuiciamiento, porque esto era muy grave. Felizmente... Sí. Fernando, ¿cómo te va? Carlos Estrione te saluda. Preguntarte, Fernando, ¿cómo lleva los días Jorge? ¿Cómo está? Porque tengo entendido, a él le habían dictado una domiciliaria. ¿Cómo está ahora? ¿En qué situación se encuentra? Él lo habían detenido, estaba en prisión en la alcaldía de la comisaría. Un hombre esposado. Sí. No sé si me escuchan ahí. A ver, otra vez, por favor. Sí. Él estuvo en la alcaldía detenido de la comisaría y te decía, Carlos, que nunca vi un hombre que tuviera esposas con bastón, ¿no? Que no pudiera caminar, que necesitara una ayuda de un bastón y que esté esposado. Nunca lo había visto. Le pusieron las esposas arriba a las heridas. Hay un convenio internacional de asistencia de derechos humanos de las personas mayores de edad. Él es mayor de edad, adulto mayor. Lo planteamos, dijimos que, es más, se le infectaron las heridas, lo tuvieron que internar. Ahí le dieron prisión domiciliaria. Dijimos que no tenía que estar preso. Eso recordaba. Y le dieron la excarcelación. Así empezó. Y enseguida se demostró que el hecho no había ocurrido como sostenía el fiscal, que había ocurrido en la casa. Todas las pruebas indicaban eso y nada indicaba otra cosa. Pero el fiscal estaba empecinado, y vos sabés que hubiera tenido, eso le puse en el escrito, el mismo énfasis en perseguir a los delincuentes, hoy no estarían en libertad. Le dieron 3 años nada, porque lo acusaron mal. ¿Cómo está de salud, Jorge? Ahora. Está muy mal, ahora muy aliviado por esto, no lo podía creer, lloraba muchísimo, hablé por teléfono con él. Está mal porque una persona, hay delincuentes que matan a un ladrón, matan a una persona, no le importa nada. Pero cuando una persona normal y común y corriente mata a una persona, es un efecto muy grande. Él quedó con una gran psicológica y psiquiátrica, de hecho está en tratamiento. Claro. Además, esto es así, Fernando, es así. Digamos que él mata a una persona y en un punto queda condicionado de por vida. Y es bueno que, por supuesto, se somete a un tratamiento. Está en tratamiento psicológico y psiquiátrico, sí. Ya hace tiempo, pobre, además de sus achaques cardiológicos, le falta un riñón. Le iban a hacer un bypass al poco tiempo. Claro, ¿Cómo sigue, Fernando, entonces? El fiscal pide el sobreseimiento y a partir de ahora, ¿cómo son los tiempos? Esto es algo insólito porque el código, cuando puso el juicio por jurado, Facundo no modificó los otros artículos, entonces no se previó el sobreseimiento en juicio por jurado. ¿Qué pasaba? Yo lo planteé, le dije, mire, resuélvanlo de alguna manera, pero si el hecho no existió, no puede haber juicio por un hecho que no existió. Es absurdo. Entonces el fiscal ahí pidió el sobreseimiento y ya no puede haber juicio porque el juicio por jurado juzga hechos a la luz de una acusación. Tiene que haber una acusación y hechos donde dice delito. Al no haber acusación, ya no puede haber juicio. Por lo tanto, no queda más camino que el directo sobreseimiento de don Jorge. Bien. ¿Él ya se enteró de esto? Sí, recién avisé, sí. ¿Qué dijo? ¿Qué llegó a decir? Y lloraba. No lo podía creer. Le avisé a las hijas primero. ¿Tenía miedo, Fernando, de ir a la cárcel? Tenía miedo, sí, tenía miedo. Él sabía lo que hizo, porque si bien estaba muy choqueado y no se acordaba todo,
Él me decía, yo no disparé, yo me acuerdo que no lo disparé. No disparó en la calle, ¿no? No disparó en la calle, Claro. claro. Tampoco se disparó en la casa. Se acuerda que disparó, pero no se acordaba bien el momento porque lo revolearon, le quebraron varias costillas, lo tiraron al piso. Él estaba en shock y tenía el miedo de que la justicia, viste que la justicia a veces no dice 2 más 2 es 4. No, claro. Dice 2 más 32. No, y aparte me quedé pensando, Fernando, la importancia de la tarea pericial. Porque acá había un sector de la justicia convencido que Jorge había disparado afuera. El disparo es adentro de la casa. Digo esto, a ver, por supuesto que yo desaliento hasta tener armas, así que imagínate cuál es mi postura. Pero me parece importante explicarle a la gente qué es la legítima defensa y cómo opera y en qué circunstancias, doctor, opera, ¿no? Exacto. La legítima defensa es cuando alguien se ataca de una agresión ilegítima. Que acá no estaba, provocó. acá estaba. Claro, es más, hay una legítima defensa privilegiada en el código. Así es como hay agravantes, hay atenuantes y privilegios de defensa. Cuando es en la casa y de noche. Claro. Ese caso, quiere decir, cuando te atacan en tu casa, por favor que esto no se interprete como que uno alienta a que la gente se defienda con armas, ¿no? Yo personalmente estoy en contra del uso de armas, pero bueno, es una postura. Acá estamos hablando puntualmente de un caso. El código plantea que la legítima defensa se da en una circunstancia donde tiene que haber una amenaza latente, ¿sí? Tiene que haber proporcionalidad del medio empleado. Quiere decir, yo tengo, digamos, un delincuente me viene con un arma a robar o con un cuchillo, yo no le puedo responder con una ametralladora. Porque ahí hay... El código, te hago una aclaración, el código habla de racionalidad en el medio empleado, porque el código tiene más de un siglo. Cuando las mujeres usaban miriñaque y casi no había luz eléctrica y ya andaban carros, es el mismo código que tenemos ahora, evidentemente desactualizado. Dice medio racional. ¿Qué es racional? Ahí está el problema. Un juez te interpreta que está bien, otro que está mal. Claro. Acá, tu casa con un ataque donde no lo mataron de milagro y él disparó y le dio unos impactos, no sabe en qué momento, pero seguramente fue en esa gresca, y se defendió racionalmente, con el medio que tenía. Es más, vos que dijo, no te quiero disparar cuando entraron a la casa porque se olvidó poner la puerta en la tercera vez. Y el ladrón, que tenía 1,80 m, era joven, había consumido cocaína y marihuana, lo probamos con la autopsia, lo atacó. Entonces, él no tuvo más remedio que defenderse. Nadie insta ni siquiera a que use armas. Ahora, es un derecho desde hace 70 años usar armas. A mí no me gusta, pero... Fernando, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, Facundo. Gracias. Quiero destacar el trabajo excelente del perito Daniel Fernández, nuestro perito de parte, y de la pericia del gabinete multidisciplinario de la Policía Científica a cargo de Claudio Zapata. Han trabajado excelentemente bien, es para decirlo. Muchas gracias. Bien.